muy bienvenidos a este café con raíces. Con aroma a Torá. A Torá. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto?, con las parashá de esta semana, pero antes vamos a orar, a tener un momento de oración. ¿Ya? Oremos. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta hora, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por poder, Señor, estar juntos, clamando, Señor. En esta hora queremos clamar una vez más por tu pueblo Israel, Señor, que está sufriendo toda esta situación de guerra, Padre. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor. Padre amado, durante muchas ocasiones, Señor, ellos se han visto enfrentados a guerra, a dificultades, Señor, y hemos visto cómo tú siempre has librado, Señor, a este pueblo. Así también confiamos, Señor, que tú estás intercediendo y que tú estás obrando por ellos, Señor. Padre amado, rogamos, Señor, que ellos no pierdan la fe, Señor, que puedan seguir, Señor, adelante cada día con más fuerza, Señor. Fortaléceles, levanta sus brazos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder entender también esta palabra que vamos a compartir en este día. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo, ¿cierto?, esta historia tan interesante que cada día se pone mejor. Ahora vamos a ver la parashá que tiene por nombre Vayetse, ¿ya? Recordemos que el nombre, cada parashá tiene un nombre y este nombre se debe a la primera palabra del primer versículo que vamos a compartir. En este caso, ¿cierto?, es y salió. Y salió quiere decir Vayetse. Y la lectura de esta semana la encontramos en Génesis o Bereshit, desde el 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 2. Es bien extenso. Y hoy vamos a compartir este relato bíblico en Génesis 28, 10, hasta el versículo 22. Como vemos, es harto que estudiar, así que vamos a avanzar un poquito rápido. Le animamos a que ustedes puedan leer el pasaje completo en sus casas, porque es un pasaje que viene con mucha riqueza, con mucho detalle, y no queremos perdernos de nada, ¿verdad? Exactamente. Ya yo lo voy a leer, ¿cierto?, en Bereshit, capítulo 28, 10 al 22, que es Génesis, ¿ya? Y salió Jacob de Beersheba y fue para Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Este relato es muy, muy interesante. Vemos cómo en el primer versículo, ¿cierto?, en el 10 dice: y salió Jacob de Beerseba y fue para Aram. Salió Jacob con la bendición de su papá, ¿verdad? Recordemos que Isaac lo bendijo y le dio una instrucción muy importante, que fuera a la tierra de Aram a buscar una esposa, al igual como Eliezer fue mandado por Abraham a buscar a Rebeca, la esposa de Isaac. Se repite una vez más la historia, ¿verdad? Jacob tuvo que cruzar más o menos o avanzar como 800 kilómetros desde Beerseba hasta Aram. ¿Qué es la distancia? Esa es la distancia que hay entre una ciudad y otra. En línea recta. Claro, en línea recta.
Y vemos cómo Jacob, ¿cierto?, se abandonó la tierra que era segura, la tierra que Dios le había prometido a su abuelo Abraham, y se fue lleno de temor. ¿Por qué? Porque había escuchado, ¿cierto?, que Esaú, su hermano, quería matarlo, quería eliminarlo en venganza. También venía con toda esa emoción de ir a una tierra desconocida, sin saber cómo iba a ser su viaje, ¿verdad? Había muchas emociones en él. Exacto. Esa historia, ¿cierto?, de Abraham la podemos encontrar en Génesis 12, versículo 1 al versículo 3. ¿Ya? Ahora, también esta salida de Jacob nos recuerda a nosotros, ¿cierto?, las diásporas, ya que ha sufrido o que sufrió el pueblo de Israel. ¿Cuántas diásporas? 3 diásporas. Ya. Pero vamos a recordar un poquito la historia. La historia, ¿cierto?, que parte con Jacob, ¿cierto?, con sus 12 hijos. Esos 12 hijos, ¿cierto?, son llevados a Egipto. En Egipto, ¿cierto?, se transforman en un pueblo ya más grande que se llama Israel, ¿cierto? Y ellos salen después, están en el desierto 40 años, llegan a la tierra prometida con Josué, ¿cierto? Se establecen, allí establecen jueces, establecen reyes, ¿cierto? Y uno de los reyes es Salomón. Y ese Salomón, ¿cierto?, su reino, que es Israel completo, ¿cierto?, después se divide en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte compuesto por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus, ¿cierto? Estas 10 tribus ya comienza la diáspora, ¿cierto?, dice en el año 722, que es la del reino del norte, que son absorbidos por los asirios y son llevados, ¿cierto?, a Asiria, pero son esparcidos Por en las el mundo. naciones. Esa diáspora, ¿cierto?, todavía es la que está regresando de a poco, hoy Aún no ha día, regresado a totalmente. Israel. Y sigue, ¿cierto?, el reino del sur, que son, ¿cierto?, las 2 tribus, que son los que después encontramos en el tiempo de Yeshua, cuando Yeshua hace su ministerio, ¿cierto? Allí están ese reino del sur, ¿ya?, que tiene 2 diásporas. Una, que es cuando son absorbidos por los babilónicos, y que a usted a lo mejor le recuerda la historia de Daniel, ¿cierto?, que entra al foso de los leones, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, viven 70 años en esclavitud, vuelven. Algunos se quedan en Babilonia, otros vuelven, y son los que nuevamente, ¿cierto?, regresan a Israel, y es lo que encontramos en el tiempo de Yeshua. Ahí nuevamente tienen otra diáspora, ¿cierto? Son nuevamente esparcidos, producto de los romanos, ¿cierto?, que queman el segundo templo, y ahí son esparcidos en el mundo hasta el año 1948, ¿cierto?, que nuevamente, ¿cierto?, son reconocidos como un Estado, que es el que conocemos hoy día en el Estado de Israel. Esa es la segunda diáspora, ¿ya? Entonces, para que tengamos más o menos, para que un poco veamos que esta salida de Jacob hacia Aram también nos lleva que después el pueblo va a tener estas ciertas salidas también del lugar, ¿ya? Bueno, y con respecto a la diáspora, podemos ver, ¿cierto?, que los profetas siempre están hablando del regreso de estas 10 tribus que fueron esparcidas en las naciones. Dice que en los últimos tiempos va a volver la casa de Israel, o también como se conoce, la casa de Efraín, ¿verdad? Los desterrados de las 10 tribus de Israel. Exactamente. Que ¿ya? aún eso está, digamos, en ejecución, toda esta profecía. Algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a ver esto lo encontramos en Ezequiel 37, del 15 al 28, en Isaías capítulo 11, versículo 12, Jeremías 3, 18, Zacarías 8, 13 y también versículo 23. Zacarías 10, del 8 al 12. Sí. Los invitamos, ¿cierto?, a que puedan leer los pasajes completos para poder tener una idea. Y recordemos, ¿cierto?, que el pacto, como nos dice, ¿cierto?, en su palabra, que el pacto va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿ya? Así que es importante eso tenerlo, y lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos avanzando en la conformación de este pueblo, ¿ya? Bueno, entonces en este relato podemos ver algunas revelaciones muy importantes, ¿verdad?, que es necesario poder entender y que está todo registrado en nuestras Biblias. Sí, y una cosa importante, ¿saben qué? Debemos pensar en que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿cierto?, en lo que nosotros hoy día conocemos como Biblia, ¿cierto?, cada una de las palabras, ¿cierto?, el Eterno, ¿ya?, dio o reveló, ¿cierto?, inspiró, como a nosotros nos gusta decir, ¿cierto?, a cada uno de los escritores. Cada palabra tiene un significado.
No dejemos nada al azar. Cuando habla de piedra, veamos qué es lo que dice, qué es lo que significa una piedra, ¿cierto? Cuando habla de oveja, veamos qué significa una oveja, porque no hay nada que está escrito que escape a alguna revelación. Es sumamente importante eso, ¿ya? Es súper importante. Bueno, como primera revelación, ¿verdad? Vamos a ver que en el texto habla de cierto lugar. Así lo dice, ¿verdad? Cierto lugar. La palabra lugar es mencionada 3 veces. En el versículo 11, en el 16 y en el 17. Y podemos ver que cuando hay una palabra que se repite tantas veces en el texto es porque Dios quiere decirnos algo. Nos quiere decir, anda, investiga, ¿verdad? Y reafirma. Y reafirma. Una revelación, ¿ya? La palabra lugar es la palabra hebrea makom, que significa punto, sitio, identifica un lugar, una condición. Exactamente. Vemos que esta misma palabra es la que indica, en esta palabra se indica en Génesis 22 del 3 al 4, que habla sobre Abraham cuando iba a llevar a su hijo a ser sacrificado. No se indica el lugar exacto, ¿verdad? Pero sí que es un lugar muy cercano a Jerusalén. Hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen que este lugar en el cual Abraham colocó a Isaac para ser sacrificado es el mismo lugar donde Jacob, o cercano donde Jacob puso, ¿cierto?, su cabeza, reposó. Y también, ¿cierto?, también nos lleva a que en ese mismo lugar está construido el primero y segundo templo. Sí. ¿Ya? Hay una relación, no sabemos el lugar exacto, pero es en ese sector. Entonces puede ser muy probable, ¿ya? Y eso es un tema que habría que verlos con expertos ya y nosotros no vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Pero es importante, ¿cierto? En cierto lugar, ¿ya? No establece un lugar físico definido, pero en cierto lugar, ¿ya? La segunda podríamos decir, ¿cierto?, revelación o palabra que se nos revela es la palabra piedra, que significa, ¿cierto?, la palabra hebrea para definir esta palabra es eben, ¿ya? En el versículo, ¿cierto?, dice, y juntó piedras, pero después cuando más adelante veamos, dice que despertó y ungió esa piedra, habla de una piedra, ¿cierto? Entonces la palabra es eben, que significa cantería, masa, roca, pero lo más interesante es que viene de una raíz que se llama baná, que es el Strong 1129, que significa, ¿cierto?, edificó, para construir, que significa roca. Ya el Eterno inspiró al escritor a dejar plasmado que Jacob colocó su cabeza, que es cierto que nos lleva a que la cabeza es nuestro corazón acá, ¿cierto? Acá está nuestro corazón, acá están nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, todo. Entonces él colocó, ¿en qué? En una roca, ¿ya? Su cabeza, porque hay cierto, allí podemos empezar a ver que el Eterno empezó a cimentar en Jacob, ¿cierto?, las bases que él tenía que tener para poder formar un pueblo. Su pueblo escogido. Exactamente, tenía que mostrar, en él tenía que hacer una cosa sobrenatural, definir que él supiera quién era el Eterno, quién era el gran yo soy, quién era Yuhei Bab-Hei, ¿ya? Y como esa roca piedra iba a ser el sustento que Jacob tendría en su corazón con respecto, ¿cierto?, al plan que el Eterno tenía para él, ¿ya? O sea, tenía que tener una base sólida. Por eso colocó su cabeza en esa roca, ¿ya? Podemos ver que la roca, ¿cierto?, representa al Eterno, pero también representa a Yeshua, ¿ya? Y eso también nos lleva a nosotros que debemos permanecer en algo sólido, en una roca. ¿Dónde está la roca? En su Torá, en su palabra, ¿cierto? Bueno, cada vez que la palabra menciona la palabra roca, vemos cómo la menciona aquí con Jacob. Después vemos cómo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés golpea la roca y de esta roca sale agua. Después de la instrucción que de otra roca le habla a la roca para que salga agua. ¿Y qué nos lleva a pensar también en el Nuevo Testamento? Dice que la roca que estaba en el desierto era Yeshua, ¿verdad? Porque Él es el agua viva. ¿Y el agua que representa?
representa su palabra, la Torá. La Torá. ¿Verdad? Y acá en Isaías 26:4 nos reafirma el profeta, dice, confíen siempre en Adonai, porque Él es la roca eterna. Qué increíble, ¿ya? El relato bíblico nos dice que colocó su cabeza y que durmió. Algo tan común para el ser humano y tan necesario, ¿verdad? Necesitamos dormir, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Cuando tú tienes algún problema, alguna situación, tú te hago la cura del sueño. Exactamente. Tú te duermes, ¿por qué? Porque al otro día ya uno está más despejada, ¿cierto? Tú puedes ver. Entonces, y en el sueño, ¿qué es lo que trae también? Tranquilidad. Y en este caso, ¿cierto? Vemos como... En el caso de Jacob, Dios se le reveló a través de un sueño, de este descanso que él hizo en la roca, Dios le habló. Pensemos que Jacob venía de una situación ansiosa y estresante. Podemos ver también, ¿cierto?, verdades para nuestra vida a través de todo este relato. De todo este relato, exactamente. Primero, que la escalera que vio Jacob, ¿qué nos enseña esta escalera? Exacto. Esta escalera nos muestra un patrón espiritual, ¿verdad? Nos dice que los ángeles estaban, subían y bajaban. Nuestra vida a veces espiritualmente está con altos y bajos, ¿verdad? O sea, que nuestras vidas espirituales siguen un patrón. ¿Cuál patrón? El que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Pero siempre, para cierto, debemos alcanzar porque la escalera nos lleva por paso hacia el eterno, ¿ya? Entonces tiene que ser, tenemos que ir avanzando, ¿cierto?, de vez en vez, ¿ya? De paso a paso. Exacto. ¿Ya? Y nos dice que la escalera estaba apoyada, ¿dónde? En la tierra, sobre la palabra sólida. Pero partamos de nuevo. Yo te voy a explicar mejor la escalera, ¿ya? Ya, partimos Ya. de nuevo en la escalera. Sí. Ya, espérate, yo doy... en primer lugar, vemos que la escalera que vio Jacob nos enseña algunas verdades, ¿verdad? Exactamente. Primero, ¿cierto? Nosotros conocemos una escalera, la hemos visto, ¿cierto? Nos sirve para subir y para bajar, ¿ya? Y no podemos subir de 2 peldaños, de 3 peldaños, debemos subir peldaño a peldaño. ¿Cierto? Primero nos representa a nosotros también en nuestra vida, que nuestra vida, ¿cierto?, que tiene alto y bajo, nosotros no podemos subir, ¿cierto?, desde un nivel espiritual de aquí a acá. Tenemos que irnos paso a paso. Y por eso la Torá es tan perfecta, porque nos enseña todos los años a estudiarla. Y empieza desde el principio. Exactamente. Entonces desde la creación del mundo hasta cosas más complejas. Exactamente. El próximo año, cuando estemos estudiando este mismo pasaje, nuestra, ¿cierto?, revelación va a ser mayor. Entonces la escalera nos enseña, él enseñaba a Jacob que él tiene que ir paso a paso en este proceso, ¿ya? En este proceso que no es un proceso que tiene que hacerlo en forma violenta ni apurada. Porque cuando hacemos las cosas apuradas, ¿cierto? Como yo digo, tengo un dicho que, ¿cierto?, cuando uno hace las cosas apuradas, ¿cierto?, va a morir más luego porque hace las cosas muchas veces en forma atarantada, en forma, ¿cierto?, sin pensarlo, ¿ya? Entonces, esta escalera no tiene que pensar que cada peldaño tiene un objetivo, ¿ya? Segundo, nos dice que la escalera estaba apoyada en la tierra, ¿ya? La palabra hebrea en este versículo, ¿cierto?, por apoyada en tierra, es mutzah. ¿Ya? Esta palabra proviene de una raíz que significa estar firme, inquebrantable. En el original hebreo quiere subrayar que la escalera de Jacob no estaba allí simplemente de pie. Cuando uno coloca una escalera, más bien estuvo anclada en el suelo, así como debe estar, ¿cierto?, la Torá en nosotros. O sea, nosotros para poder tener, ¿cierto?, ese peldaño tenemos que tener bases sólidas, ¿ya? Para poder subir, ¿cierto?, no podemos colocar la escalera una pata en el aire porque... va a tambalear. Exactamente. Tiene que estar firme. Y esa firmeza la da, ¿cierto?, la lectura, el estudio, el buscar a Dios. ¿Y dónde podemos buscar a Dios? ¿Dónde podemos conocerle? Es a través de su Torá. Él se revela a través de su Exactamente. palabra. ¿Ya? Él está haciendo un pacto entre el Eterno y el pueblo de Israel en ese momento, ¿ya? Porque Jacob representa al pueblo de Israel, el inicio, ¿ya? Y él está haciendo un pacto con él, ¿ya? Nos enseña que Yeshua es la escalera, ¿ya? Nos dice en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Yeshua podemos llegar a la intimidad del Padre, al lugar santísimo, ¿ya? En 1 Timoteo 2:5 dice,
porque hay un solo mediador, o sea, perdón, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Yeshua, Yeshua. hombre. Exactamente. Entonces, esa escalera nos representa a Yeshua. ¿Ya? Es el único camino que tenemos para llegar al Padre. ¿Ya? También nos habla de los ángeles que subían y bajaban. Es interesante, no bajaban y subían, sino que subían y bajaban. Es decir, los ángeles, ¿dónde se mueven? Aquí en nuestro ámbito, ¿cierto? En la tierra. Las Escrituras enseñan que nuestras oraciones hacen que los ángeles de Dios sean enviados por Él. Tenemos el ejemplo del libro de Daniel 10:12, donde está escrito: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Aquí vemos cómo el Eterno escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para darle una respuesta. Este ángel le dijo: a causa de tus palabras he venido. Exactamente. Qué importante. Nuestras palabras, bueno, la Biblia dice, ¿cierto?, que en nuestra palabra hay poder. En las palabras que nosotros clamamos a Dios en oración no quedan en el aire, sino que tienen un efecto en el mundo espiritual, ¿verdad? En cierta medida, ¿cierto? Las oraciones que hacemos nosotros activa la mano de Dios. Y hay algo importante en esto, ¿ya? Nosotros hemos visto, ¿cierto?, a través de nuestra vida, ¿ya? Cristiana, ¿cierto? Hemos visto cómo, ¿cierto?, muchas veces queremos darle órdenes a los ángeles, ¿ya? Pero el único que tiene y que tiene que dar órdenes es nuestro Eterno. Así es. ¿Ya? El Eterno es el que le da las órdenes a los ángeles, para que los ángeles actúen. Acá lo podemos ver, ¿ya? Y en Apocalipsis 8:4 está escrito: y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso, con las oraciones de los ángeles. De los santos. Que los santos, perdón. Qué importantes son nuestras oraciones. Sí, exactamente. No debemos cansarnos de orar. Vimos cómo Isaac oró por su mujer y su mujer dejó de ser estéril, ¿verdad? Es muy importante las oraciones. No, y cómo, ¿cierto?, estos seres espirituales, ¿cierto?, son los que están encargados, ¿ya? O sea, y esto no es que estemos hablando, ¿cierto?, de algo místico, sino que es real porque su palabra así lo dice, que tienen estos seres tienen una actividad, ¿ya? Pero esa actividad depende solamente del Eterno, no depende de nosotros, ¿ya? ¿Qué dice en Juan 1:51? Dice, y le dice: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La misma situación de Jacob, ¿cierto? Exactamente. Esto muestra que el Mesías es la escalera que vio Jacob. Exactamente. ¿Ya? Por medio de él tenemos acceso al Padre y por medio de él nuestras oraciones llegan al cielo, como está escrito en Juan 16, del 24 al 26, y queremos que ustedes lo busquen allí, ¿cierto?, para ratificar esto. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, sí, ¿verdad? También tenemos ahí esta idea. Exactamente. ¿Ya? Y la tercera, ¿cierto?, palabra es la bendición. Aquí vemos cómo el Eterno nuevamente ratifica su promesa con el linaje de Abraham, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios habló y le dio una promesa a Abraham, le dio una promesa a Isaac y le dio una promesa ahora a Jacob. Abraham, ¿qué le dijo? ¿Ya? Que van a ser benditas, ¿cierto?, todas las naciones de la tierra. A Isaac, ¿ya?, que van a ser benditas también sobre todas las familias de la tierra. ¿Ya? Y sobre Jacob, podríamos decir, une esta bendición. Están las dos bendiciones sobre ¿Me entiende? Pero mire, hay algo más interesante, ¿cierto? Dice acá en este pasaje que la descendencia de Jacob será como el polvo de la tierra. Y en Génesis capítulo 32, versículo 2 dice, y como la arena del mar. ¿Saben qué? Recién hablamos de las diásporas, de las dos casas de Israel y la casa de Efraín, ¿cierto? Perdón, la casa de Israel y la casa de Judá. Acá también nos habla de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está hablando, ¿cierto?, de que el polvo de la tierra se está refiriendo, ¿cierto?, al pueblo judío o a las tribus de la casa de Judá, y a las naciones se está refiriendo, ¿cierto?, a las 10 tribus que están en las dispersas. Y ahí
es donde entramos nosotros, ¿ya? Y más aún, miren lo tremendo, porque dice que va a ser extendida, ¿cierto?, hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el norte y hacia el sur. O sea, la expansión de este pueblo va a ser tremendo, ¿ya? En los versículos 18 al 22 de Génesis 28 podemos ver algunas cosas, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Lo leo? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque anteriormente se conocía con el nombre de Luz, ¿verdad? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ya? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, aquí vemos una ilustración, ¿cierto?, clara de Yeshua, ¿verdad? Porque nos habla de la piedra fundamental para la casa de Dios, ¿verdad? ¿Quién es nuestra piedra? Nuestra piedra angular en los evangelios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos que es nuestro Yeshua, ¿verdad? Aquí habla de que Él a esta piedra derramó aceite en un acto de una ofrenda de libación, ¿verdad? Que la vamos a ver más adelante, ¿eh? Claro. La vamos a ver cuando hablemos de la ofrenda. Es decir, que ungió esta piedra. Y vemos que Yeshua es el Mesías ungido. Porque ¿verdad? Mesías, ¿qué significa? Ungido. Ungido. ¿Ya? Entonces nos habla claramente sobre nuestro Yeshua. Todo esto que sucedió acá son símbolos, ¿verdad? Que nos están hablando proféticamente de lo que va a acontecer más adelante. Mire, y lo que dice ahí, ¿cierto? En Mateo 16, del 15 al 18, me dice: y él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. O sea, ¿ya? la revelación que tuvo Jacob De y la la escalera, revelación de Pedro es similar, similar. ¿Por qué? Porque está basada en la roca. que es ¿ya? nuestro Yeshua. No como lo ve, ¿cierto? Lo ven algunas religiones, ¿cierto? A Pedro, sino sobre la roca. Es como que si nos estuviera diciendo Yeshua a nosotros. ¿Cuál es esa roca? ¿Ya? Es la roca del Eterno. Pero ¿dónde está basada esa roca? Es como, ¿cierto? Como la parábola, ¿cierto? De la construcción de la casa, ¿cierto? ¿Dónde vas a construir tú tu casa? Sobre la roca. Sobre un terreno pantanoso, sobre la roca. Sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Su Torá, su palabra. Allí es donde debe estar fundamentada nuestra creencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta roca, ¿cierto? Esta piedra. Esa piedra es la que, ¿cierto? En su tiempo dice que desecharon, como nos dice, ¿cierto? De Pedro, ¿cierto? 2, 4 al 5, ¿cierto? Dice que dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Yeshua, el Mesías, ¿ya? No, nada. Y en el Salmo 118... Me pongo un poco apasionado. Y en el Salmo 118, 23 está escrito: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. ¿Cuál es la piedra ¿Quiénes fueron los que desecharon la piedra? Los líderes religiosos, Los líderes, ¿cierto? De Israel. Los fariseos. No el pueblo. No, de ninguna manera. Exactamente, ¿ya? Solamente la línea de los fariseos, los sacerdotes, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Los que desecharon al Mesías. Y Pedro lo dice ahí en Hechos 4, del 8b y el 11. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu de Santidad, le dijo: gobernante y anciano del pueblo, esta es la piedra desechada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido la piedra angular, ¿ya? Y es sumamente importante, ¿cierto?,
que entendamos esto, que la roca es nuestro Yeshua, ¿ya? Entonces miren, ¿y cómo le llamó a aquel lugar, ya terminando, ¿cierto? Esta porción? ¿Cómo le llamó a aquel lugar? Bet-El, casa. ¿ya? Que Casa de Dios. Casa de Dios. Pero miren, veamos lo que dice en el Strong 1008, lo que significa la palabra Beit-El, ¿ya? Casa de Dios. De Dios. Pero ¿ya? Es interesante ver las derivaciones. Viene de la derivación Bayit, del Strong 1004, que viene de Baná. Lo encontramos en el Strong 1129. ¿Qué es? Roca, casa de Dios, que está fundada en la roca. ¿Quién es la roca? Es el Eterno, exactamente, ¿verdad? como lo vimos en Isaías recién, anteriormente, ¿cierto? Pero también viene de la derivación El, que en el Strong es 410, que es Dios fuerte, que viene de la derivación Ayil, del Strong 352, que es árbol. Todo nos lleva al está inicio. Todo. Nos conecta con el jardín del Edén, con el huerto, ¿verdad? Donde estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Si no es otro que nuestro Yeshua. Exactamente. La roca. Y si uno analiza esto, ¿cierto? Piensen ustedes que desde la creación hasta ya más o menos, ¿cierto? Jacob han pasado casi más de 2.500, 2.800 años. O sea, ¿cómo nos conecta esa palabra Betel con el inicio? Con el árbol de la vida, que ahí es donde parte todo, ¿cierto? Y ese árbol de la vida, ¿cierto? Es Yeshua. Y nos lleva a entender de que Él es la roca. Y esa roca es la que tiene que estar fundamentada en nuestro corazón. Y es la que fue fundamentada en Jacob. Y así podemos ver que ese pueblo, el pueblo de Israel de hoy día, su fundamento es el Eterno. Es el gran yo soy. Es Yud-Hei, Bab-Hei, como se conoce, ¿ya? Entonces, así también tiene que ser nuestro fundamento. Tenemos que tener fundamentada en nuestro corazón. Y la escalera para llegar a esa roca que es el Señor es Yeshua. Por Él podemos subir, porque es el camino que nos lleva hacia aquel lugar, ¿ya? Y lo impresionante de esto es que la Biblia se interpreta a sí misma, porque nos habla de una roca y en otra porción nos explica quién es la roca, ¿verdad? Nos habla de una escalera y después nos explica quién es la escalera. Entonces es maravilloso estudiar la Torá con una mirada hebrea, porque allí están las definiciones, allí está el entendimiento, para poder tener un entendimiento perfecto, ¿verdad? Exactamente. A lo mejor todavía estamos partiendo, pañales, igual que ustedes, pañales. pero llegaremos, ¿cierto? A la medida en que estudiemos todos los años la Torá, vamos a llegar a tener un entendimiento mayor. Y eso es lo que el Eterno y Yeshua quiere para nosotros. Que seamos, que tengamos, ¿cierto? Que nos andemos de un lado para otro. Que no le demos interpretación humana, sino que la interpretación que la misma Biblia da a su palabra. Exactamente. ¿Ya? Bueno, y terminamos, ¿cierto? Ahora ya con lluvia, está lloviendo por esta zona, ya, pero con un buen café, con un buen café con raíces. Con buenas raíces. ¿Ya? Y con Don Gato que duerme y con la Fifi que duerme por ahí. Así que nos vemos, ¿ya? Hasta mañana. Chao. Chao, chao.